En Cine nos vemos, bienvenidos. Ayer iniciamos un homenaje, una visita crítica a la obra de Gabriel García Márquez y sobre todo a su obra en relación con el cine. La película que presentamos hoy se realizó en 1979 y se llama La viuda de Montiel. La viuda de Montiel fue dirigida por Miguel Litín, un chileno que en esa época se encontraba exilado en México. La cinta empieza con la muerte de Montiel y empezamos a conocer la vida de este personaje a través de los recuerdos de su viuda y de algunas otras personas que lo conocieron. El filme, muy importante en la cinematografía latinoamericana, no es solo el tema de esta noche, tenemos también una mirada a la obra literaria de Gabriel García Márquez. Para hablar de esto tenemos la compañía de un gabólogo, como se podría decir, del profesor Conrado Zuluaga, quien además es editor de la editorial Panamericana. Profesor Zuluaga, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Con mucho gusto. Usted hace no mucho tiempo publicó un libro sobre Gabriel García Márquez que se llama El vicio incurable de contar. De contar, así es. Y dentro del, ¿cómo podríamos ubicar esta obra, La viuda de Montiel, en el contexto del trabajo de Gabriel García Márquez? La obra de García Márquez ya en la época de Macondo, digámoslo así, tiene dos escenarios. Uno es Macondo y otro es un pueblo innominado, como ocurre con El coronel no tiene quien le escriba, que no sabemos el nombre del pueblo en el que se desarrolla los hechos. La viuda de Montiel está inscrito ahí, es parte digamos, del ciclo Macondo, hace parte del libro de los funerales de la mamá grande, y debió haber sido escrito, no sé, entre más o menos el 60 y el 67, una cosa así. Sí, así es. Podríamos decir además que todo el ciclo es como un gran rompecabezas, en el sentido que hay piezas. Hay personajes que van de un cuento a otro, o pasan a la novela, a 100 años de soledad. Uno en 100 años de soledad puede encontrar el final de la hojarasca, o puede encontrar un personaje del coronel. La viuda de Montiel es una pieza de ese rompecabezas. Ajá, interesante eso. ¿Y este rompecabezas involucra desde los cuentos de los funerales de la mamá grande hasta 100 años de soledad, o involucra también otras obras? Yo creo que podría ir hasta algunos cuentos de la Cándida Heréndira. Ok, perfecto. ¿Y cuál ha sido, desde su perspectiva de hombre de letras, la relación que ha tenido Gabriel García Márquez con el cine? Es decir, ¿cómo percibe usted las obras cinematográficas basadas en la obra de Gabriel García Márquez? Ahí hay una cosa curiosa en eso, porque si uno mira la vida de él, le botó mucha corriente, como dirían ahora los muchachos, al cine, a hacer guiones, a hacer montajes, a hacer esa cosa divertida y graciosa de En este pueblo no hay ladrones, con todos sus amigos. Y uno pensaría en algún momento determinado qué lo llevó allá, o qué lo sacó definitivamente de allá y lo dejó instalado solamente en la literatura. Uno se preguntaría eso. Pero por el otro lado uno ve las películas, uno ve La crónica de una muerte anunciada, ve todas las películas y yo no siento que ninguna de ellas haya sido capaz de captar la totalidad de esa atmósfera que él plantea en sus libros. En alguna ocasión él hablaba de que era más importante la luz, porque la luz da la temperatura, hablando de sus libros. En el cine uno no ve eso. En el cine, sobre las obras de García Márquez, uno no ve la capacidad de captar esas atmósferas o esas tonalidades que le da alguna expresión. Voy a poner un ejemplo tonto. Uno le dicen el sol abrasador del desierto en una novela, y eso es fácil de captar. Pero el sopor de las 2 de la tarde en Aracataca, nadie ha sido capaz de mostrárnoslo.
Yo creo que el talento verbal, el talento que tiene García Márquez con las palabras va en contra de una expresión visual, fotográfica de su cine, ¿no? Pues no sé si tanto como en contra, pero sí creo que riñe un poco, que por lo menos lo hace muy difícil. Y bueno, y uno se pregunta, digamos, el viaje en sentido contrario. Gabriel García Márquez en Italia estudió montaje y de hecho él quiso hacer cine durante mucho tiempo. Alguien ha dicho que el aporte de García Márquez a la literatura colombiana pasa por llevar el cine hacia la literatura. Y en alguna otra afirmación García Márquez decía que su gran aprendizaje del cine aplicado en la literatura es el concepto de montaje, de edición. ¿Usted qué opina de esas dos afirmaciones? A ver, hay una cosa clave en García Márquez y es el ritmo narrativo. El ritmo narrativo no solamente implica que pasan un montón de cosas, sino que implica también, por ejemplo, párrafos muy grandes. En alguna otra ocasión él dijo, yo le tengo mucho miedo a los puntos apartes porque en los puntos apartes el lector despierta. Buenísimo, claro que sí. Ajá. Y entonces, claro, si despierta se rompe el ritmo. Claro. Porque es un embrujo que él decía. Claro, siempre, ¿no? es un encantamiento. Hechiza al lector. Exacto, lo hechiza, lo encanta. Claro. Él es un encantador de serpientes con las palabras. Pero uno mira detenidamente un relato largo como es 100 años de soledad y empieza, por ejemplo, al final de la novela a contar la seducción que Aureliano hace de su tía, que es Amaranta Úrsula, y llega a un punto de tal intensidad que él tiene que hacer una pausa y el siguiente párrafo es de otra cosa completamente distinta. Viene ese proceso de seducción y de pronto hay un punto aparte y de pronto dice, Álvaro descubrió una noche un burdel zoológico y uno dice, ¿y esto por dónde va? Ajá. Y termina ese párrafo y vuelve a la escena de Aureliano y Amaranta Úrsula. Tiene que hacer esa pausa porque si no el lector no puede respirar. Claro, claro. Y en ese sentido también hay un montaje cinematográfico, digamos, de historias paralelas. Claro. Que se alimentan entre sí, pero que al mismo tiempo le dan la oportunidad al espectador de cambiar de emoción, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Es verdad. Para mí eso es puro montaje y es pura edición. Hay otro elemento interesante del Gabo periodista cronista que se vuelve este ícono del realismo mágico, y es su capacidad para ir de lo cotidiano al absurdo, de lo cotidiano al fantástico, que uno sentiría también que es algo que en un buen cine también se podría lograr. Sí, claro. Que es una trampa, evidentemente, para el espectador, pero claro. que puede funcionar. Sí, claro. 100 años de soledad se mueve como un péndulo, se mueve de lo ridículo a lo trágico, pero siempre que, digamos, el péndulo llega al extremo, cuando uno piensa que la cuerda se va a reventar, entonces el péndulo se devuelve. Claro, así es cierto, es verdad. Bueno, y en el caso, volviendo a nuestra película de la noche, que es La vida de Montiel, ¿qué le dice la vida de Montiel a un contemporáneo nuestro, a un colombiano en este momento? Uy, un montón de cosas. El imperio de la corrupción, el imperio de la descomposición de una sociedad, el imperio de todas estas mujeres solas. Que son viudas de la violencia. Viudas de la violencia, viudas de las catástrofes naturales, viudas del narcotráfico. Estamos llenos de viudas. Los desplazados, si quieres armar una figura, son viudos de su tierra. De acuerdo. La manera como hace Fortuna Montiel, que no es otra cosa que desplazar. Desplaza y se queda con las propiedades de la gente desplazada. Exacto. Pues eso lo estamos viviendo. Pero es increíble que un libro escrito un cuento escrito hace 40 y pico de años nos esté hablando en esa forma de la realidad actual. Eso habla muy bien del talento de García Márquez y muy mal de nuestro país. Sí, claro. Exactamente. Me temo, así es. Así es. Conrado Zuluaga, es un placer tenerlo con nosotros de nuevo. Alguna vez lo tuvimos el año pasado. Quisiéramos seguir en conversación con usted. Muchísimas gracias. Para mí siempre es grato venir. Gracias. Bueno, los vamos a dejar con La vida de Montiel. El cuento es estupendo, la película, hay que decirlo, es bastante irregular. Y sin embargo es una película importante para quien quiere conocer la obra de Gabriel García Márquez y para quien esté interesado en el cine latinoamericano. Además de todo lo que ya hemos dicho, podemos decir que Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin, es la protagonista de esta película y pues hace un papel bastante decoroso y nos muestra una historia de amor que es conmovedora más allá de cualquier otro contexto. Los dejamos entonces con la cinta de esta noche, con la invitación de seguirnos acompañando cada noche. Les recordamos que tenemos un correo electrónico y también una página web. No dejen de visitarnos. En Cine, los vemos.